Muy bien, ¿cómo están chicos? Empezamos con el solucionario de aptitud verbal. Pregunta 13. Definición. Elija la alternativa que se ajusta adecuadamente a la definición planteada. ¿Que habla mucho o demasiado? Ahí teníamos dos posibles respuestas, orador o locuaz. La alternativa correcta era locuaz. Se descarta orador porque es una palabra que hace referencia a una persona que habla en público y cuyo propósito es convencer, persuadir y deleitar. Pregunta número 14. Analogías. Tomando como referencia el par base o la serie, elige la alternativa que presenta una relación analógica. El par base era argot es a esperanto, y en este ejercicio nosotros tenemos que verbalizar. Formamos una oración y luego buscamos el par de palabras o la relación analógica que se corresponde con dicha oración. El argot es un lenguaje especial, mientras que el esperanto es un conjunto de signos de alcance universal. La palabra es un lenguaje, es una palabra especial, mientras que el cultismo es un conjunto de signos. No, se descarta la alternativa A. La B, ¿el arco es un lenguaje especial? No, descartamos la B. C, ¿la jerga es un lenguaje especial? Sí, porque es sinónimo de argot. Mientras que la lengua es un conjunto de signos de alcance universal. Es correcta esa oración. Tenemos una posible alternativa. La clave es un lenguaje especial, mientras que el enigma es un conjunto de signos de alcance universal. No, descartamos. No se asemeja a la oración que hemos construido con las palabras del par base. El joven es un lenguaje especial, se descarta la E. Como ustedes habrán podido observar, la clave correcta era la C de casa. Pasamos a la siguiente pregunta. 15. Nutrición es vida. La nutrición es vital para conservar la vida. ¿La reproducción es vital para conservar la especie? Sí, tiene sentido. Posible respuesta. B, ¿el movimiento es vital para conservar la vida? No, el movimiento no tiene un carácter vital para que un organismo conserve la vida. ¿La adaptación es vital para conservar el medio? No tiene mucho sentido esa oración. ¿La división es vital para conservar la célula? Sí. Dos posibles alternativas. Se descarta también la E. La respiración no es vital para conservar la sangre, eso no tiene sentido. Entonces, elegimos la alternativa A. Descartamos la D porque estaría haciendo referencia a un microorganismo, mientras que el par base, nutrición vida, estaría aludiendo a un organismo. Lo mismo ocurriría con el par base que se lee en la reproducción especie. Por proximidad semántica, la alternativa correcta sería la A. Pregunta 16. Precisión léxica. Elige la alternativa que al sustituir la palabra subrayada precisa mejor el sentido del texto. En el subcontinente indio, dos factores han contribuido a la abundancia de construcciones con roca excavada de la montaña. La palabra sustituir es abundancia. En este ejercicio les he recomendado que primero sustituyan mentalmente el término subrayado y luego corroboren con las alternativas. Y aquí, sin observar las alternativas, una palabra que podría sustituir abundancia sería multitud, multitud de construcciones, proliferación de construcciones y profusión de construcciones. Y como la alternativa y como la palabra profusión estaba en la alternativa C, esa era la respuesta correcta. Profusión significa, proliferación significa multiplicación abundante de algo. Profusión también, sin embargo, más se utiliza cuando nos referimos a sustancias líquidas. Pasamos a la pregunta número 7. A pesar de haber cometido una infracción, mantuvo una postura intolerante. La palabra que voy a sustituir por otra
de mayor precisión es postura. Y entonces, sin ver las alternativas, digo que postura podría reemplazarse por punto de vista, mantuvo un punto de vista intolerante, mantuvo un enfoque intolerante o mantuvo una actitud intolerante. Y como el término actitud estaba entre las alternativas, entonces la respuesta correcta era actitud, que significa disposición del ánimo. Seguimos avanzando, chicos, seguimos avanzando. Pregunta número 18. Conectores lógicos lógico-textuales. Elija la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco dé sentido coherente y preciso al texto. Aquí había cuatro espacios en blanco. Nuevamente, se trata de completar deduciendo conectores a partir de los rastros verbales y no lanzarse de frente a leer y tantear con las claves. Entonces, leemos el ejercicio. El día de ayer fue como se diría un día de calma chicha. Entonces debíamos interpretar qué significa calma chicha. Ni frío, caluroso, luminoso, ni oscuro. Hoy hemos tenido un día de sol refulgente. Entonces, lo primero que nos observamos en este ejercicio es que calma chicha, que hace referencia a un clima templado, se opone a un día caluroso, un día de sol refulgente, de sol brillante. Por tanto, deducimos que en el último espacio a insertar se debía considerar un conector de contraste. Podríamos utilizar por el contrario, en cambio o sin embargo. Uno de estos tres conectores debería leerse entre las alternativas. Luego, en los dos espacios, en el espacio segundo y tercero, para ser más precisos, se debía insertar conectores de adición. Ni frío ni caluroso, ni luminoso ni oscuro, porque se está haciendo referencia a calma chicha, un clima templado. Y cuando decimos ni frío ni caluroso, ni luminoso ni oscuro, estamos haciendo referencia a esta metáfora, calma chicha. Por lo tanto, tendríamos que utilizar un conector aclarativo en el primer espacio en blanco. Es decir, vale decir, esto es, en otras palabras, en otros términos. Ahora sí, revisamos las alternativas y efectivamente la clave sería la B. Pasamos al siguiente ejercicio, 19. Oración eliminada. Aquí, o información eliminada, aquí tenemos que contarles que hubo un error en el proceso de admisión, o al menos en la práctica que me llegó a mí. Debería leerse oración incompleta, porque no es un ejercicio de información eliminada. Ahí me parece que hubo un error. Elija la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco dé sentido coherente y preciso al texto. Nuevamente, deducimos conceptos, no jugamos con las claves, no tanteamos, para que estas claves o alternativas no condicionen mi reflexión. La generación del 98, llamada también o modernista, agrupó a todos los que sintieron hondamente la del viejo imperio español. Entonces, lo primero que yo deducí es que se hace referencia al viejo imperio español. Lo sintieron hondamente, yo ahí deduje que podría insertarse la palabra crisis del viejo imperio español, caída del viejo imperio español o hundimiento del viejo imperio español. En el segundo espacio, ya que se está hablando de una corriente literaria, se podría insertar en los términos intelectuales o escritores. Agrupó a todos los intelectuales, escritores que sintieron hondamente. Y finalmente, en el primer espacio en blanco, yo deduje un término equivalente o una frase equivalente a modernista, de renovación. Entonces, con esas palabras que deduje a partir de los rastros verbales, viejo imperio español, modernista y generación del 98, ahora sí verifico las claves y no encuentro la palabra de renovación. Sin embargo, encuentro dos términos que podrían ser
que podrían ser referencia al rastro verbal generación del 98, es decir, a finisecular, porque finisecular significa relativo a fin de siglo. Entonces, la generación del 98 alude a fines del siglo XIX. Entonces, tiene sentido. También llamada finisecular o modernista, agrupó a todos los intelectuales, escritores, ahí sí encuentro aquí escritores, aquí no, en la B, por tanto descarto la B, que sintieron hondamente la caída. Caída es sinónimo de postración, hundimiento. Por tanto, la clave correcta era la E de elefante. Pasamos a al siguiente ejercicio. Ejercicio 20. Plan de redacción. Elija la alternativa que presenta la secuencia correcta que debe seguir los enunciados para que el sentido global del texto sea coherente. El apartheid. Entonces, si ese es el título, debería ubicar primero la definición de apartheid. Y esa definición la encontramos en la oración 5. El vocablo apartheid significa segregación social y racial. Luego, tenía que ubicarme en la 2. ¿Por qué? Porque ahí se plantea una definición etimológica de la primera voz, apart, que significa separado. Luego tenía que migrar a la oración 4. ¿Por qué? Porque se explica cuál es el significado del sufijo eit. Se le añade eit, sufijo de lengua germánica, para formar sustantivos. Entonces, gracias a la 3 y gracias a la 2, he explicado el significado etimológico de apartheid. Luego, tendría que migrar a la 1, porque ahí se utiliza un conector de consecuencia. En consecuencia, valga la redundancia, apartheid designa una supuesta superioridad de una raza sobre las demás. Aquí hay un rastro verbal, superioridad, que se conecta, que se enlaza con la unidad 3. Los blancos en Sudáfrica reivindicaron esa superioridad. Este mecanismo se llama mecanismo de repetición, es un mecanismo de cohesión contra la mayoría negra a partir de 1945. En ese sentido, la alternativa correcta era la alternativa A. ¿Ya, chicos? Seguimos con la resolución. No se olviden los rastros verbales para desarrollar más rápido estos ejercicios. Ahora tenemos el segundo ejercicio en plan de redacción, el chip. Nuevamente busco la definición y ella se encuentra en la oración 5. El circuito integrado miniaturizado o chip es, aquí está la definición, destaqué con un fondo verde, el verbo es un elemento compacto fabricado en una pequeñísima placa de silicio. Luego tenía que utilizar la 2 o migrar a la 2. ¿Por qué? Porque aquí hay un referente. Estos circuitos, lo he pintado con verde porque luego migro a la 2 para hacer referencia a su clasificación. Estos circuitos aportan una serie de ventajas por la reducción de tamaño, mayor integridad y costo más bajo. Retomo este concepto, esta frase, estos circuitos. Según las aplicaciones a que se destinen, los circuitos integrados pueden ser analógicos o digitales. Aquí hablo de la clasificación. Primero definí, luego ahora clasifico. No olviden que el tema central de este ejercicio es el chip, definición y clasificación. Luego de la 4, aquí en la 4 se me dice pueden ser analógicos. Lo voy a destacar con un fondo celeste. Y luego un fondo celeste, no con letras celestes. Un fondo celeste. Y luego digitales. Y si seguimos ese orden, la alternativa correcta, como ustedes podrán observar, sería la C de casa. Ya la C de casa. Porque primero abordo la 1 y luego la 3. Muy bien. Entonces sería la C de casa. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 22. Inclusión de enunciados. Aquí yo les sugiero, como en varios ejercicios,
No observar las claves o las alternativas, porque ellas van a condicionar tu reflexión. Tienes que deducir qué información, qué oración, qué idea debería insertarse en las 5. Ahora lo vamos a hacer. No olviden que todas las unidades giran en torno a ese tema central, la indivisibilidad como característica del individuo desde una perspectiva etimológica. ¿Ya? A ver, empezamos. La palabra individualismo se formó del vocablo latino individuum. Ojo, aquí leemos una oración que hace referencia a la etimología del término individualismo o la raíz etimológica. La 2. Este vocablo significa individuo y designa algo que es indiviso o indivisible, ya un significado actual del término individualismo. La indivisibilidad es, por lo tanto, característica más importante del concepto de individuo. A partir del alcance etimológico se llega a esta conclusión. Cicerón empleaba los términos dividus e individus para señalar lo que era susceptible de división y lo que no lo era. Entonces, ¿qué información debería continuar? Entonces, yo deduzco que la información eh, que los estudiantes debieron insertar debía hacer referencia a un concepto etimológico. Se lo voy a escribir. O una oración vinculada a la etimología. Y esa oración que hace referencia a, a esa perspectiva etimológica solamente se encontraba en la oración en la oración de la alternativa E. Con estos alcances etimológicos, ya ves, ahora voy a subrayar alcances etimológicos en verde, para que ustedes puedan observar que ahí había una anáfora, o sea, una referencia, y eso me garantizaba la cohesión de todo este texto. Con estos alcances etimológicos, esta palabra significó un ser humano singular e irrepetible. Nuevamente, el tema central gira en torno a la indivisibilidad como característica del individuo desde una perspectiva etimológica. La única oración que hacía referencia a esa perspectiva etimológica era la E, y por ello se tenía que sombrear la E de enano. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 23, ya estamos culminando. Pregunta 23, información prescindible. O también, este ejercicio se conoce como oración eliminada. Señala la alternativa que no es pertinente o es redundante al contenido global del texto. Las oraciones de este texto giran en torno al protón y al electrón como partículas subatómicas. O como partículas, perdón, como partículas no elementales, ¿ya? Esto tengo que aclararlo, no elementales. Hay una oración que no hace referencia a estas dos, al protón y al electrón como partículas no elementales, y esa oración tenía que eliminarse. A toda velocidad lo voy a leer. Hasta hace unos 25 años se creía que los protones y los neutrones eran las partículas elementales. Experimentos de colisión a alta velocidad de protones y electrones mostraron lo contrario. Los protones y los neutrones estarían formados por partículas más pequeñas, y aquí se deduce el tema central. El texto está girando en torno al protón y al electrón como partículas no elementales. Continúo con la 4. A uno de sus descubridores le otorgaron el premio Nobel en 1969. ¿Qué pasó ahí? Se está hablando del protón y el neutrón como partículas no elementales. Y aquí me hablan de uno de sus descubridores. Claramente esta oración ya se alejó del tema central y podría eliminarse. Continúo con la 5. Las partículas más pequeñas fueron llamadas quarks por Murray, físico de Caltech. Entonces, esta unidad más está vinculada con nuestro tema central y por tanto no se elimina. La oración que se eliminaba por disociación era la 4. Continuamos. Continuamos. Ejercicio pregunta 20. Cohesión textual. Elige el orden correcto que debe seguir los enunciados para que el párrafo mantenga una cohesión adecuada.
Este ejercicio se parece a plan de redacción. La diferencia más resaltante es que no presenta un título. Ahora, ¿con qué unidad empezamos? Todas las oraciones giran en torno a la importancia de la salud mental. Por ello, la oración con la cual se inicia el orden era la 4, porque presenta el tema. La salud mental no es simplemente una cuestión estética. Es una definición desde una perspectiva, desde la perspectiva de la negación de salud dental. La salud dental no es simplemente una cuestión estética. Y aquí interviene luego el conector explicativo. Lo voy a resaltar con verde. El conector de aclaración. Es decir, también el resto del cuerpo se beneficie de la higiene dental. Eh, si mantenemos la dentadura en buenas condiciones para masticar, podemos comer, ojo con esa frase, porque se va a vincular con la frase de la alternativa 5. Podemos comer todo tipo de alimentos. Luego migramos a la 5. Asimismo, podemos triturar, que hace referencia a una frase de la unidad 2, los granos más duros para que puedan ser digeridos fácilmente. ¿Ya? Y creo que culminaríamos con la 1. Por todo ello, ahí vemos un referente, por todo ello, es necesario mantener los dientes limpios y libres de bacterias que causan enfermedades dentales. No se olviden que estas oraciones se ordenan de manera más rápida, ubicando los conectores, como es decir, y los referentes como ello. Y además otras oraciones que nos indican que hay una cohesión. Pasamos a, bueno, ¿cuál sería la alternativa de la pregunta? A ver, empiezo, ¿cuál sería? A ver, dije que empezaba con la 4, luego la 3, 4, 3 y 2, ¿no? 4, 3, 2, 4, 3, 4, 3. A ver, ¿cuál sería? A ver, primero dijimos la 4, ¿no? La salud dental no es simplemente una cuestión estética. Luego, la 3. Es decir, también el resto del cuerpo se beneficia de la higiene dental. Luego, la 2. Si mantenemos la dentadura ya en buenas condiciones para masticar, podemos comer todo tipo de alimentos. Luego, la 5 y finalmente la 1. Claro, la alternativa correcta era la A de avión. Pasamos a la pregunta de, creo que comprensión de textos. Es una pregunta. La última pregunta, chicos. Pregunta 25. La corrupción gubernativa erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos de poder y se convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad democrática de un pueblo, porque corroe los valores éticos sociales sobre los que descansa la organización comunitaria. Todas las oraciones, bueno, es una sola oración, la oración gira en torno a las consecuencias sociales de la corrupción gubernativa. La pregunta de extrapolación era la siguiente: si la corrupción gubernativa afecta a la credibilidad, eso lo subrayé, de los órganos del poder, entonces, aquí un momentito, yo les he recomendado en varios ejercicios que no deben leer las alternativas y en comprensión de textos no va a ser la excepción. No lean las alternativas antes de ensayar su propia respuesta. Como en la pregunta hace referencia a corrupción gubernativa, lo estoy sombreando ese concepto, corrupción gubernativa, y además alude también a credibilidad de los órganos de poder. Ubico esos conceptos en el texto. Voy a ubicar, ya lo sombré, ahora ubico. Aquí está afecta credibilidad de los órganos de poder y aquí está corrupción gubernativa. El autor nos dice que si se afecta la credibilidad de los órganos de poder, esto tendría un impacto en los valores éticos sociales. ¿Ya? En consecuencia, yo diría, si la corrupción gubernativa afecta la credibilidad de los órganos de poder, entonces los ciudadanos van a trastocar los valores éticos sociales con los cuales han sido formados. Y esa alternativa no la encontramos en ninguna, salvo en la D, que era una de las posibles alternativas.
Yo la he descartado, la D, porque el enfoque del texto o la intención de la pregunta hace referencia a al quiebre de las normas éticas y decir que solo un porcentaje de personas practicará las normas éticas, quiebra esa intención del texto. Y además solo no se debe tildar. Ahí hay un error también. Se ha descartado también la E por su carácter globalizante. Toda la sociedad puede entrar en una descomposición global. Entonces se descarta la E por su carácter globalizante o totalizante y se descarta la D porque quiebra la intención del texto. Aquí quería proponer una alternativa correcta y esta es la que voy a sombrear. ¿Ya? Esta sería mi respuesta. Los ciudadanos subvertirían los valores éticos sociales. Han sido muy amables, gracias chicos por su tiempo y aquí culminó el video. Nos vemos. Saludos para el grupo Curie. Sigan compartiendo la página y los profesores estamos orgullosos de cada uno de ustedes. Nos vemos.